Doctor Carlos Facal, muchas gracias por atendernos. Y el motivo por el cual lo estamos contactando es la implementación del nuevo Código Civil y Comercial que el pasado sábado comenzó a regir y en el día de hoy, lunes, es el primer día hábil donde nos estamos encontrando con esta nueva normativa. Es por eso que queríamos saber y preguntarle a usted cómo va a influir y a impactar el nuevo Código Civil y Comercial en el mercado asegurador. Bueno, ante todo lo primero que tendríamos que decir es que esto no es simplemente una reforma a las leyes existentes, estamos frente a un nuevo código y esta situación lo que nos permite anticipar es que vamos a ir descubriendo las aplicaciones y las implicancias de la nueva normativa en los contratos en general, en la vida diaria, a lo largo de muchos años por venir, sin perjuicio de lo cual, evidentemente, ya podemos hacer un primer análisis, pero es un primer análisis. El código, entre las novedades que trae, es una parte general de los contratos donde establece que los contratos, según la forma en que se exprese la voluntad de las partes, en que se anuden las voluntades de las partes, se pueden clasificar entre aquellos negociados en un pie de igualdad, que el código llama contratos paritarios, donde las partes discuten el contenido de ese contrato y, en definitiva, llegan a un acuerdo que va a ser como ley para ellas mismas. Esta es una manera que el código reconoce de celebración de contratos. Pero dice que hay muchos contratos en la vida diaria en las cuales uno de los contratantes no va a negociar sus términos con la otra parte, porque hay una situación de desigualdad económica, de desigualdad no jurídica, en el sentido de que todos somos iguales ante la ley, pero sí de desigualdad en la capacidad de negociación. Muchos contratos, si vamos a comprar un teléfono celular, si vamos a abrir una cuenta en un banco, o si vamos a contratar un seguro, alguien, el proveedor, nos va a presentar un texto al cual nosotros en definitiva vamos a tener que adherir, si queremos contratar. Y si no queremos, no contratamos, pero no tenemos posibilidad de negociar cada cláusula particularmente. Entonces, ese tipo de contratos, el código los va a llamar contratos que se celebran por adhesión a cláusulas generales predispuestas. Cualquiera haya sido la manera de encadenar a las partes, algunos contratos tienen por finalidad satisfacer necesidades de personas humanas de su grupo familiar o social, como destinatarios finales. Por ejemplo, si yo necesito un arreglo de plomería en mi casa y llamo a un plomero, probablemente contrate con ese plomero, discuta las condiciones, le digo, vamos a pagarlo de esta manera, discutamos el precio, qué tipo de repuestos me va a poner, etcétera, etcétera. Es un contrato paritario, pero es un contrato que yo estoy celebrando con la intención de satisfacer una necesidad personal o familiar como consumidor final. Pues estoy llamándolo para que me arregle un desperfecto en mi casa. Bien. Si yo voy al banco y abro una caja de ahorro,
estoy también celebrando un contrato para satisfacer una necesidad mía personal. Uno es un contrato paritario, el primero con el plomero, el otro va a ser un contrato al cual voy a adherir a cláusulas generales predispuestas. Pero los dos, me va a decir el código, son contratos de consumo. Entonces, no importa la forma en que se hayan celebrado los contratos, si tienen por finalidad satisfacer una necesidad personal o de mi grupo familiar o social, entonces, como consumidores finales, son contratos de consumo. Dicha esta introducción, lo primero que voy a señalarles es que la gran mayoría de los contratos de seguros van a encuadrar dentro de esta definición de contratos de consumo. Todos los seguros de automotor cuando estoy cubriendo el auto de uso familiar, por ejemplo, los seguros combinados familiares, los seguros integrales de consorcio, porque estoy cubriendo como destinatario final de un grupo social al cual pertenezco, que es el consorcio, sí, sí. ¿Cierto? La gran mayoría de los seguros de vida, sean individuales o colectivos, la totalidad, diría, o la gran mayoría de los contratos de accidentes, de seguros de accidentes personales, los seguros de salud, en fin, los seguros de cuando yo soy tomador de un seguro de caución de garantía hipotecaria, o sea, muchos seguros de garantía de alquileres, es decir, muchos seguros van a encuadrar dentro del concepto de seguro de consumo. De consumo. Los seguros que no encuadren en esta categoría van a encuadrar en la de los contratos celebrados por adhesión a cláusulas generales predispuestas. Y estos dos tipos de contratos, y particularmente el contrato de consumo, tienen una protección especial en el código. Lo fundamental es que en los contratos de consumo, cuando hay leyes especiales y hay leyes generales, como son las que provee este código, no son las leyes especiales las que prevalecen, sino que el código va a establecer una protección especial al consumidor, y las leyes especiales podrán acordar mayor protección que la acordada por el código, pero nunca menos. Y la interpretación de estos contratos, en caso de duda, va a ser siempre a favor del consumidor. Entonces, la primera cuestión que vamos a tener que mirar a la hora de leer un contrato de consumo, si estamos frente a un contrato un contrato de seguro, si estamos frente a un contrato de seguro de consumo o un contrato celebrado por adhesión a cláusulas generales predispuestos, que van a ser todos los demás, aún los de las grandes empresas, que sin embargo no van a tener la protección de los contratos de consumo. Este va a ser el primer cambio. Ya la ley de defensa del consumidor es aplicable al seguro, pero lo que claro, hace una norma, una ley bastante discutida en su momento, si era aplicable o no, pero que ahora toma especial relevancia. Ahora no cabe ninguna duda, porque el código establece una norma general, ¿no es cierto? Y dice que el código, que si bien es respetuoso de los microsistemas jurídicos autosuficientes, entre los cuales en la declaración de principios inicial se nombra el de seguros, todo el régimen de seguros está en leyes especiales, pero las leyes especiales ceden si la ley protectoria del consumidor o el núcleo duro de protección del consumidor del código establece una protección más elevada.
Y una de las principales cuestiones que ya venía trayendo precisamente la Ley de Defensa del Consumidor y que ahora se plantea con el nuevo código frente a la Ley de Seguros, sería lo que implica o se refiere a la prescripción. Ahí es un tema muy importante. Sí, pero acá el código introduce un cambio. En primer lugar, el código modifica, la ley que sanciona el Código Civil y Comercial, modifica el artículo 50 de la Ley de Defensa del Consumidor. ¿Qué decía el artículo 50? El artículo 50 de la Ley de Defensa del Consumidor decía que las acciones que nacieran a raíz de la celebración, ejecución, etcétera, los contratos de consumo, prescribían a los 3 años. Y que si las leyes especiales habían fijado un término de prescripción menor, se iba a aplicar de 3 años, esta prescripción ampliada. La ley que sanciona el Código Civil y Comercial reforma el artículo 50 de la Ley de Defensa del Consumidor y dice que el término de 3 años solo se aplica a las sanciones que se apliquen con motivo de la Ley de Defensa del Consumidor. Entonces, ese término de 3 años de prescripción aplica solamente a partir de las 0 horas del día de mañana, del día sábado, a los contratos, no a los contratos, sino a las sanciones que se apliquen a las empresas proveedoras de bienes y servicios. Pero el Código Civil y Comercial ahora dice, en el artículo, ya lo miramos, en el artículo 2532 dice que la prescripción se rige en primer lugar por las disposiciones específicas, que pueden estar en este mismo código o en las leyes especiales. Y si no hubiere allí un término fijado, entonces sí van las normas generales del código. Por lo tanto, la prescripción desde el sábado a las 0 horas vuelve a regirse por el artículo 58 de la Ley de Seguros, que establece 1 año. Si algún día se reforma la Ley de Seguros y se establece un término mayor de prescripción, correrá ese término mayor. Se rigen por la prescripción fijada en las disposiciones específicas. Esto hay que tenerlo muy claro, no va a pasar a ser ahora 3 años como se preveía que podía llegar a haber una modificación. No, pero para algunas cosas que sí son muy relevantes en materia de seguros, cambian los términos de prescripción. Por ejemplo, la prescripción para acciones de daños y perjuicios que antes, para el caso de daños y perjuicios de origen extracontractual, era de 2 años, pasa a ser de 3 años. Entonces, si me chocan el auto, tengo 3 años para reclamar y no ya 2. La prescripción, daños y perjuicios derivados de incumplimiento de contratos, por ejemplo, para casos de mala praxis médica, antes era de 10 años, pero ahora se unifica la prescripción de la responsabilidad civil contractual y extracontractual, porque esa distinción desaparece en el código, va a ser también de 3 años. Entonces, si yo tengo un reclamo de mala praxis, la prescripción antes era de 10 años, ahora esa prescripción pasará a ser de 3 años. Entonces hay algunos términos de prescripción que se alargan, como el de los daños y perjuicios derivados de
cuasi delitos, ¿no? Y otros plazos que se acortan sustancialmente. Por ejemplo, los términos de prescripción por la responsabilidad civil de origen contractual, profesionales en general, etcétera, etcétera. Otro de los aspectos donde también va a haber grandes cambios es en lo que refiere a la responsabilidad civil. Yo no diría tanto que va a haber grandes cambios, sí que va a haber cambios. La responsabilidad civil incluye ahora no solamente la obligación de la reparación, sino también la obligación de evitar el acaecimiento de un daño, de la prevención y de poner implementar las medidas razonables y adecuadas para evitar que ocurra un daño en la medida que el mismo pueda ser previsto. Claro, este capítulo o estos artículos del código traen cierta, no diría una preocupación, incertidumbre ni claro, preocupación, pero sí que no terminamos probablemente de comprender ahora cuánto alcance tienen, qué significa esto. Esto lo irá diciendo la jurisprudencia, pero pongo ejemplos prácticos. Una medida de prevención, por ejemplo, es cumplir con la verificación vehicular obligatoria, la verificación técnica vehicular, el BTV. Claro. Entonces, podría darse el caso de que alguien, ¿no? Obligue o pida a un juez que obligue a determinada propietario de un vehículo a que evite daños futuros a terceros, efectuando esa verificación técnica vehicular. Otro es cuando he leído que hay una leche que está en el mercado, una leche para bebés, donde se detectó la presencia de una bacteria, lo que se llama el call-off de un producto, retirar un producto claro, se lo mandó a retirar de las góndolas el mercado. Exactamente, bueno, son ejemplos de medidas de prevención para evitar el daño. Antes eso no estaba en el código, es decir, lo que había era obligación de reparar el daño que se causara, pero ahora hay obligación de evitar el acaecimiento de un daño que pudiera ser inminente. Hay algún fallo que ordenó al ferrocarril colocar barreras en un paso a nivel. ¿Por qué? Bueno, porque ya hubo accidentes, entonces puede preverse que de no ponerse otro tipo de señalización o de protecciones, los accidentes puedan volver a ocurrir. Entonces, ¿cuál va a ser el alcance en la práctica de esto? Vamos a ver qué van diciendo los jueces, pero antes yo tenía una acción para pedir que me repararan un daño causado, ahora tengo una acción para evitar que se me cause un daño si tengo motivos para pensar que la ocurrencia de ese daño puede llegar a ser inminente. Bueno, sí, evidentemente hubo un cambio de paradigma en lo que refiere a la mirada, a la prevención de que suceda cualquier tipo de incidente a futuro, que eso es beneficioso para todas las partes, imagino. Sí, seguramente. La pregunta es, ¿el asegurador de responsabilidad civil va a estar obligado a cumplir
con las medidas de prevención, va a estar obligado a contribuir económicamente a la implementación de las medidas de prevención. ¿En qué medida? ¿En qué casos? En todos los casos, la póliza de responsabilidad civil va a incluir esta obligación de prevenir, a la par que promete a su asegurado mantenerle indemne en el caso de reclamos que le puedan efectuar terceros por daños ocurridos. Bueno, es un tema... Esas preguntas, las respuestas a esas preguntas las podemos encontrar, ¿o existe un vacío que usted está percibiendo? No, por supuesto la ley de seguros dice que el asegurador de responsabilidad civil, dice el artículo 109, se obliga a mantener indemne a un asegurado por cuanto deba en razón de su, por cuanto deba a un tercero en razón de su responsabilidad civil. Ahora, cuando se sancionó la ley de seguros y el artículo 109, no estaba que dentro de las obligaciones de la responsabilidad civil la obligación de prevenir el daño. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Lo incluimos dentro de las obligaciones de la póliza? En todo caso, va a haber que reformar el contrato, porque la ley, el artículo 109 dice que se obliga a mantener indemne al asegurado por cuanto debe un tercero en razón de la responsabilidad prevista en el contrato a consecuencia de un hecho acaecido en el plazo convenido. Y acá no estamos hablando de un hecho acaecido, estamos hablando de un hecho cuyo acaecimiento puede ser inminente o altamente probable, y que quizás el asegurado pueda ser obligado a implementar medidas y a desembolsar por ende dinero para evitar que ocurra. Y eso arrastra la obligación del asegurador de responsabilidad civil. Habrá que preverlo en las nuevas pólizas. ¿Hasta qué límites? ¿En qué circunstancias? Bueno, esto es un tema que habrá que estudiar, ¿no es cierto? Bien, la industria aseguradora, tanto desde lo que refiere a compañías como al organismo de control, este nuevo escenario le trae muchos desafíos. Sin duda. Para usted, ¿cuáles son los principales retos o en dónde hay que poner principalmente la lupa? Bueno, yo diría que hay uno que ya tendríamos que estar trabajando todos, que es ir transformando radicalmente, de raíz quiere decir eso, los textos de las pólizas. Las pólizas son hoy contratos de lectura imposible y absolutamente ininteligibles para todos aquellos que no sean expertos. Aún los mismos aseguradores muchas veces, cuando aparece algún conflicto, tienen que llamar a un experto en ayuda para que les colabore en la interpretación del mismo contrato que ellos emitieron. Los contratos tienen que simplificarse radicalmente, tienen que hacerse, sobre todo los contratos de seguro de consumo, tienen que reducirse, en mi opinión, hay otros colegas que quizás no piensan exactamente lo mismo, a aclarar muy específicamente qué es lo cubierto, cuáles son las exclusiones, revisarse las exclusiones para ver si son cláusulas adecuadas en función de la protección que debe tener el consumidor de seguros,
y ponerse también muy claramente cuáles son las obligaciones a cargo del asegurado, sobre todo la obligación de pagar el precio, cuál es la prima pactada, y eliminarse todas las referencias a la legislación, que ya están en la ley. Transcribir la póliza, la ley de seguros en el contrato de seguros lo hace largo, farragoso y yo diría que es innecesario. Tienen que estar claras solamente qué es lo que se cubre, cuánto cuesta esa cobertura y alguna carga que sea contractual, no de las legales. Poner en el contrato de seguro la obligación de denunciar el siniestro es redundante. En todo caso, habrá que poner cuál es el término para hacerlo, si es distinto del de la ley. Pero no mucho más que eso, porque en definitiva, si no lo que hacemos, la ley ahora dice que los contratos, sobre todo los contratos de consumo, tienen que ser claros, ¿no es cierto? Y yo no creo que sea claro un contrato que tenga 15 páginas en Arial 7 y con un lenguaje que es absolutamente cerrado a todo aquel que no sea un experto. Menos es más, como dicen. Claro, en este caso me parece que tenemos que hacer un esfuerzo de simplificación sin que se deje nada afuera. Pero yo sueño con ver pólizas de 3 páginas bien escritas, donde esté todo lo importante y donde no esté nada de lo que vamos a encontrar en la ley o de lo que me va a decir el productor en caso de siniestro, etc. Bien, y por último, y ya para ir cerrando y no lo molestamos más, desde su mirada de especialista, como abogado, ¿cuáles son los pros y los contras que ve en este nuevo Código Civil y Comercial unificado? Bueno, yo creo que acá hay un esfuerzo de legislación más adaptada a los tiempos que corren. Creo que tiene una mirada más protectora del ciudadano de a pie, esto ya independientemente de los contratos de seguros en general. Recoge mucho de la elaboración doctrinaria y jurisprudencial de los últimos años. Hay otros aspectos que pueden ser más controversiales, ¿no es cierto? Pero sobre todo yo creo que es un retroceso la modificación que se hace respecto de las obligaciones pactadas en moneda extranjera. Yo creo que no es adecuado el tratamiento que se hace a la desresponsabilización del Estado y de los funcionarios, que por el Código Civil quedan exceptuadas de responder como el resto de los ciudadanos, ¿no es cierto? Pero más allá de estas cuestiones, creo que seguramente se entregan más herramientas a los abogados y a los magistrados para resolver los conflictos de una manera más adecuada a la realidad del siglo XXI, ¿no? Que nuestro código ya tenía más de 150 años de sancionado y por lo tanto lo tornaban ya muy vetusto, más allá de la reforma que se hizo hace 50 años, en 1968. ¿no? Va a ser un camino largo, sin duda. Claro, porque el código, al revés de lo que presentaba el código de Vélez Sarsfield, donde se suponía en la concepción del siglo XIX que en el código estaba la respuesta a todas las situaciones, este es un código abierto, donde muchas veces los jueces van a estar llamados a resolver
las cuestiones que se le planteen más con la mirada en los tratados internacionales, en los fines perseguidos por la ley, que con lo que está escrito o cuál fue la intención del legislador al escribir este código. Entonces, vamos a ir haciendo camino al andar. Lo que sí es muy necesario que tengamos jueces probados, probados, digo, en el sentido de sus conocimientos, de su prudencia, y en eso creo que en nuestro país en general tenemos una debilidad institucional muy preocupante, ¿no? Tendríamos que revisar un poco todo lo que es el funcionamiento de del nombramiento y remoción de magistrados. Bien, doctor, la verdad, muy amable como siempre, y le agradecemos muchísimo por su amabilidad y por desasnarnos en este tema que es, por momentos, tan confuso. Bueno, está bien, pero vamos a tener que ir desasnándonos entre todos y con el correr del tiempo, porque no está totalmente claro todas las posibilidades que la nueva norma